Lo que estás comiendo por moda podría estar afectando tu salud sin que lo sepas. Dietas virales, ayunos extremos, recetas milagro. ¿Realmente funcionan o te están haciendo daño? En redes sociales vemos todos los días nuevas formas de alimentarnos, pero ¿qué pasa cuando adoptamos estos hábitos sin orientación médica? Hoy en Fuera de Pauta hablamos con la especialista en nutrición Dayana Gil para entender qué hay detrás de todo esto. Hola Dayana, ¿cómo estás? Bienvenida a Nivel 7, una manera distinta de comunicar en Caruna. Sabes que hoy, por supuesto, vamos a hablar acerca de esos hábitos alimenticios que se hacen virales en redes sociales y que la gente los adopta sin ningún tipo de supervisión. Y bueno, tú en tu calidad de nutricionista, quiero tu opinión respecto a eso. Para ese tema te tengo unas preguntitas por ahí preparadas. Por ejemplo, ¿qué tan peligroso crees que puede ser seguir dietas o hábitos alimenticios virales sin supervisión profesional? Sí, es altamente peligroso, ya que puede incurrir en deficiencias nutricionales, carencias de vitaminas y minerales o de macronutrientes, que pueden conllevar a mareos, debilidad, ¿bien? Y disminución de algunos valores en sangre también. También podemos presentar efectos metabólicos negativos, también a nivel orgánico. ¿Por qué crees que la gente confía más en lo que ve en redes sociales que en los especialistas? Hay una conexión emocional. Ciertamente nosotros nos ven como una autoridad y también tendemos a explicar algunos basamientos bioquímicos y hacerlo un poco más complejo, pero para que la persona lo pueda entender desde cómo funciona biológicamente tu cuerpo. Pero cuando vas a un influencer sientes una cercanía con esta persona, también hay un efecto visual que llegas a ver el antes y el después de influencer, y a las personas les gustan y les es atractivo ver resultados rápidos. También el costo. El costo claro, no cuesta nada, nosotros vas a pagar una consulta y entonces las personas siempre van a buscar lo que es más rápido, efectivo y sin pagar nada acá. Hay casos donde estos tips virales pueden empeorar condiciones de salud existentes. ¿Cuáles son los órganos que más se comprometen o qué riesgos de salud son los que más se corren cuando se adoptan estos tipos de hábitos de alimentación? Sí, básicamente en cuanto a patologías, diabetes, afecciones cardiovasculares y también renales. Cada patología tiene un plan nutricional específico y tiende a causar alteraciones o deficiencias que conllevan a un mal funcionamiento a nivel orgánico, sea el órgano que quieran pues mencionar. Ok. No podemos decir tampoco que todo está mal, que todo lo que está en redes sociales está errado o mal. ¿Cómo pudiésemos identificar si un contenido es válido o no lo es? Sí, principalmente debería tener un basamento científico, ¿bien? Okay. Y nosotros debemos luchar para que hayan bases bibliográficas o te lleven a una referencia donde tú digas que hay un estudio en base al tema que tú estás viendo en las redes sociales. Porque si no nos informamos de todo lo que nos dan, pero verdaderamente estamos quedando desinformados porque eso no tiene un soporte. Entonces, siempre buscar una línea de referencia bibliográfica o un soporte científico. Eso es lo más importante. Perfecto. En ese sentido, entonces, tampoco estamos haciendo un llamado a que se extingan los creadores de contenido de hábitos alimenticios y de salud y ese tipo de recomendaciones. Entonces, lo que se le pudiese aconsejar es que sus contenidos estén basados en... Así es. Ellos son motivadores, ellos son de ejemplo a seguir, pero el deber ser es que tú me vas a dar tu ejemplo con lo que tú haces o con lo que tú viste que hace otro y le funcionó, pero el deber ser es que si vas a necesitar la especialidad de algún médico, lo refieras. Si es en este caso planes de dieta, debes referirlo al nutricionista y dietista para que nosotros adoptemos la conducta correcta e individualizada de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Perfecto, ahora vamos a lo medular y vamos a hablar precisamente de esos tips y de esos hábitos que más se han viralizado, y tengo que comenzar por la dieta keto. Asumo que sabes qué es, por supuesto que sabes qué tan bueno o malo puede ser, todo ese tema de la cetogénesis. Quiero que me comentes primero, como especialista en nutrición, qué es la dieta keto o entrar en cetosis. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué riesgos tiene para quienes adopten ese hábito? Y
¿Qué ventajas también tiene esa? Sí, en un principio la dieta cetogénica fue creada para pacientes que presentan epilepsias o episodios de convulsiones. Una dieta alta en grasas va a producir cuerpos cetónicos y estos son los que van a controlar esos eventos de convulsiones en estos pacientes. Las personas los adoptan por el hecho de que las proporciones o porcentajes de proteínas y de carbohidratos son mínimas comparado con la cantidad de grasa, que es un 70% en relación al 100% diario que debes consumir. O sea, te queda un 30% para proteínas y para carbohidratos. Entonces, sí vas a generar un efecto positivo si ese es el fin para una patología específica como las convulsiones o epilepsia. Pero en el caso de una persona en una condición normal que quiere bajar el peso, yo les recomiendo que pueda optar por un plan nutricional balanceado, equilibrado y que en el tiempo sea sostenible. Porque de hecho para un paciente con epilepsias eso no se mantiene en el tiempo, sino que se hace por 3 meses, por ejemplo, se controlan los exámenes de laboratorio porque es una dieta muy alta en grasa de todo tipo y entonces que vemos colesterol, vemos triglicéridos, del perfil lipídico, el colesterol le dicen malo pero es de baja densidad, el LDL, el colesterol bueno que le llaman high density o HDL. Entonces, ¿me entiendes? Tiene que ser muy meticuloso y muy detallado y para quién es y guiado por un especialista. ¿Qué riesgo puede tener una persona que sin tener ese tipo de patologías como epilepsia y eso que estás mencionando puede tener si asume eso como un hábito alimenticio por años, por mucho tiempo? Claro, tu cuerpo cuando la principal fuente no es energía de los carbohidratos, hace algo que se llama gluconeogénesis, que es producir energía a partir de, en este caso, las proteínas, y después lo hará de las grasas, ¿bien? Pero el deber ser es que la principal fuente de energía sean los carbohidratos. Al no hacer tu cuerpo una obtención de energía de los macronutrientes correctos, va a funcionar en algún momento de forma desequilibrada porque no es lo ideal y para lo cual fue diseñado tu cuerpo. Pero también se ha hecho muy viral, Dayana, los ayunos intermitentes. Háblame tú de eso, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué es el ayuno intermitente? Si es bueno, si es malo, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Okay. Ayunar es no comer, bien, restringirse de alimentos durante un periodo de tiempo. Hay personas que quieren hacer el ayuno de 14 horas, otros de 16 horas. Entonces tú cuentas cuántas horas te faltan para llegar a 24 y en esa ventana, si tú haces un ayuno de 14 horas, tú cuentas, me faltan 10 para llegar a 24 horas. Entonces vas a tener una ventana de 10 horas para comer. En esas 10 horas tú debes comerte tus 3 comidas principales, es el deber ser, y que con ellas tú cubras tu requerimiento. Tú no deberías hacer un ayuno de 14 horas o de 16 horas para que las horas que te quedan de comer sean con pocos alimentos. Tú quieres lograr un beneficio con el ayuno, gastando tu reserva para después con lo nuevo consumido de los alimentos, tú repongas lo que ya gastaste. Entonces ese es el efecto del ayuno intermitente y se llama intermitente porque se corta, ¿bien? No se hace todos los días de la semana, porque si no entonces vas a tener un déficit de energía, porque ciertamente si tú tienes un cuerpo sometido a 14, 16 horas sin comer y aparte las horas que te tocan consumir alimentos no le das lo que él requiere, no va a funcionar bien. ¿Okay? Entonces, entender el beneficio que quiero lograr con el ayuno, es bajar el peso, es consumirme lo que tengo en mi cuerpo para regenerarlo con lo nuevo que voy a ingresar, pero también debo buscar ayuda especializada, porque en esa ventana de 10 horas o de 8 horas que tenga para comer, yo debo consumir lo que yo requiero, bien, sean 2 comidas o 3 comidas, pero deben ser balanceadas con todos los macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Ok, ¿el ayuno intermitente es para cualquier persona? ¿Cualquiera puede hacerlo? No, para pacientes embarazadas no, adolescentes, diabéticos, personas cardiópatas, hipertensas, hipotensas, o sea, debemos evaluar la condición patológica preexistente de un paciente. Ok, perfecto. ¿Qué tan importante es conocer el historial médico antes de cambiar hábitos de comer? Sí, bueno, te voy a hablar de la historia nutricional. Siempre investigamos en el paciente los antecedentes personales, si viene con patologías como antecedente o no. Si el paciente tiene un antecedente familiar, que también tiene una marca, un sello genético que te heredaron tus familiares. También averiguamos acerca del consumo de medicamentos, cómo es el consumo de agua, si evacúas, si no evacúas diariamente. Bien, si el consumo de tus alimentos en 7 días por grupo de alimentos, como es, por ejemplo,
cuántas veces a la semana y en el día tomas leche, vegetales, frutas, carbohidratos, proteínas y grasas. Y también se realiza un recordatorio del día anterior para saber cómo es el consumo de un día de comida de una persona. Y vamos teniendo idea de qué es lo que hace, como que la vida de la persona te la entrega en lo que hace para tú poder saber cómo tú le vas a planificar su nutrición diaria. ¿Bien? Perfecto. Dayana, ya para ir finalizando, ¿qué hábitos simples y reales sí recomienda un nutricionista? Principalmente cumplir con un plan de dieta balanceado, equilibrado, que cubra tus requerimientos nutricionales, energéticos y de vitaminas y nutrientes. Bien, entender que en mi día yo debo comer carbohidratos, proteínas y grasas y no satanizar a los carbohidratos. Porque nosotros decimos, ay, no voy a hacer un plan de dieta solo con proteínas y grasas y excluyo a los carbohidratos. Y ellos en mi 100% diario son los que más me aportan energía. Entonces no son las proteínas ni las grasas, son los hidratos de carbono. De ellos obtengo energía para mis músculos, para formación de eritrocitos, de ADN, ARN, membranas celulares, para mi cerebro. Bien, una persona que no desayunó antes de ir a la escuela se va a sentir apagado. Y cuando tú le das el desayuno vuelve a retomar energía. Entonces es importante consumir una alimentación que contenga todos los grupos de alimentos. Y a propósito de la palabra satanizar, dime, continúa. No, y tomar agua, sobre todo hacer ejercicio, son hábitos saludables, que es el complemento, consumir fibra, que también están los carbohidratos, que no solo es arroz, espagueti, panes, que los llamamos carbohidratos malos. Y debemos aprender a tener una buena relación con la comida también. No decir esto es malo, esto es bueno, porque no es que todos los carbohidratos sean malos. Bien, consumir agua, comer frutas, vegetales, para poder tener una alimentación balanceada. Perfecto. A propósito de la palabra satanizar, si hay algo que se ha satanizado es el consumo de azúcar. ¿Qué opinión te merece el tema del consumo de azúcar? Fíjate, hay azúcar que son más saludables, por ejemplo la miel, ¿bien? Tiene hasta minerales y es obtenida en una fuente natural. Nosotros podemos hacer uso de ellas, pero calculada. Apenas un 10% del 100% te corresponden de azúcar simple. Yo prefiero esta, que es más saludable, a el azúcar blanca o la morena o el papelón o mermelada, como quieran que le llamen al azúcar. Pero en algunos pacientes sí hay que restringirla. Si yo tengo un paciente diabético con hiperglicemias o una persona sana, pero en este caso solo con la glicemia elevada, yo le debo eliminar el azúcar simple. Dayana, ¿qué opinión te merece el tema de los jugos detox? Ese también ha sido uno de los hábitos que más se ha viralizado, que más la gente ha adoptado, que si los jugos verdes, que si y en ayuna, y te dan toda una explicación. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, fíjate. Comencemos con que lo utilizan por lo general en la mañana y sustituyen la comida principal, que es el desayuno, porque decimos desayuno, pero cuando despegas la palabra lo puedes entender mejor, y es romper el ayuno con el que vienes de toda la noche y vas a comer. Entonces, sustituyes el desayuno por una bebida detox, que son jugos verdes y extractos de fruta. No está mal hacerlo, el detalle está en no sustituirlo por una comida principal y aparte tener un buen consumo de líquidos, de agua en este caso, porque los vegetales de hojas verdes son altos en oxalatos. Tienden a producir arenillas, a generar cálculos en los riñones, y ahí es donde viene el problema. Ok. Por otro lado, también se ha viralizado el tema de que el cochino, la carne de cochino, puedes comerla hasta morir porque no pasa nada. Igual que la grasa del cochino, igual que freír con aceite sacado del tocino o comer chicharrón y todo ese tipo de cosas que, según algunos incluso expertos médicos en TikTok, dicen que todo el que quieras porque no ocurre nada. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, cuando nosotros obtenemos la licencia como nutricionistas, nos enseñan que todo debe ser calculado de acuerdo a una individualidad. Tú tienes un funcionamiento biológico distinto al de otra persona. Y también tienes una edad diferente, sexo, requerimientos nutricionales, actividad física y en algunos casos patologías. Entonces todo debe ser exactamente calculado para cada persona en específico. No está mal comer la grasa del cochino, aunque tengan buen contenido de grasa saturada, pero todo en exceso es malo y nosotros somos lo que comemos. Si tú te excedes en el consumo, que hay personas que lo usan para freír, y no es que fríen una sola proteína, sino que fríen todas las proteínas del día. Aparte, aunado a eso, se comen
otros alimentos que son altos en colesterol, como por ejemplo embutidos, salchichas, mortadela, fríes el huevo, fríes la carne y todo lo que vas a utilizar es con manteca, entonces ahí es donde está el problema, en los excesos y que no se ha calculado lo que tú te estás consumiendo. La dieta vegana, ¿qué opinas de la dieta vegana? No está mal, el detalle está en suplementarse con vitaminas y minerales porque van a tener deficiencias. Cuando eres un vegano estricto, apegado solo a vegetales, frutas, granos y todo que sea de origen vegetal, siempre vas a tener deficiencias de vitaminas y minerales y proteínas. Pero hay personas que son ovolácteos vegetarianos, complementan su alimentación de vegetales también con proteínas de origen animal para complementar el requerimiento que tienes de aminoácidos en tu cuerpo. Ahí está mejor, pero cuando ya eres vegano, que eres estricto, sí necesitas suplementar con vitaminas y minerales. Y por el otro lado, la dieta carnívora, que también está muy en boga. De hecho, algunos de los videos más virales en TikTok en este momento son de, sobre todo mujeres. Veo muchas mujeres que han adoptado la dieta carnívora como su hábito alimenticio. Sí, debemos ver el tipo de actividad física que realizan y para eso se incrementa el requerimiento de proteínas en una persona. Pero ¿quién es que elimina todos estos elementos del producto del metabolismo de las proteínas? Tus riñones. Entonces, ¿qué vas a aumentar? Urea, creatinina, ácido úrico, cuando en forma desmedida tú consumes proteína. Por eso yo digo que todo debe ser calculado, todo debe ser ordenado de acuerdo a tus necesidades biológicas. Perfecto. Ya para finalizar, Dayana, si tú pudieses eliminar un consejo viral de internet, ¿cuál sería y por qué? Que los carbohidratos son malos, porque los carbohidratos son una de las principales fuentes de energía. El detalle está en aprender a escoger los que son más saludables, desechar los que no y hacer una buena relación con los alimentos, porque entonces nos llega a afectar también emocionalmente. Nos deprimimos, nos obsesionamos y eso llega a caer en lo patológico, que no es el deber ser. Entonces no veamos a los carbohidratos como que son dañinos, sino escoger quiénes sí y quiénes no. En nuestra próxima entrega, un médico gastroenterólogo nos ayudará a entender qué está sucediendo dentro de nuestro cuerpo cuando seguimos estas tendencias. Déjanos en los comentarios tus dudas, preguntas o inquietudes, porque podría ser tú quien haga la pregunta clave.